Hello, 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 hello. Qué hermosura. Estamos acá nuevamente en tiempo de palabra de Papá Dios. En un miércoles de victoria. En un miércoles más de victoria. Amén. Bienvenido hermano, bienvenida hermana a este tiempo de mensaje de Papá Dios. En un día a mitad de semana donde el Señor permite que nosotros tengamos un nivel de intimidad con Él sobrenaturalmente. Así ha sido para usted, así ha sido para usted, hermano, hermana. Comente, comparta con nosotros en los comentarios, ya sea que está recibiendo esto a través de YouTube o de Facebook. Amén. Qué hermosura como estamos acá ya finalizando este día en el que Él está permitiendo que nosotros podamos verdaderamente sentir, entender, gozarnos en sus misericordias, en sus victorias. Amén. Ahora sí, mientras los hermanos se unen a este mensaje, a esta transmisión, el compartimiento de este mensaje, permítame rápidamente compartir algunos elementos que el Señor tiene para nosotros, usted y yo. Somos los veritas, los veritianos. Este mensaje es a través de Casa de Oración Veritas, la congregación. Usted y yo somos la congregación, somos la iglesia. Los veritas. Veritas quiere decir verdad en latín. Somos los hermanos de la verdad. ¡Qué honor y qué responsabilidad! Amén. ¿Dónde encontramos la verdad? Aquí. No hay duda, no hay lugar a que nosotros estemos pensando siquiera. Aquí está y dice claramente: yo soy la verdad. El que tenga oídos oiga. Y en la palabra, en la Biblia del Señor, en el Evangelio según Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El inicio del proceso, conocer la verdad. El final del proceso, la verdad, no el conocimiento. La verdad misma nos hará libres. En medio de estos dos momentos está el proceso de la perfección, santificación, purificación en el que estamos nosotros. Muchos estamos empezando, otros nos necesitamos afianzar, otros necesitamos no perdernos. Todo esto, encontrar el camino, afianzarnos en Él, no perdernos, no salirnos, no desviarnos, se consigue con el poder del Dios Espíritu Santo. Así que tenemos que entregarnos, tenemos que dejarnos gobernar. Y hoy el Señor va a hablarnos al respecto. Este 2026, este año, el Señor nos dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios en este 2026, sí. Este es un año donde la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no la podemos conceptualizar, no la podemos entender. No tenemos esa capacidad. Y es esa paz, el Dios mismo, el Dios de paz. Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestra mente cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos comportándonos, o por lo menos lo estamos intentando con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, con todo nuestra alma. Amén. De hacerlo, de ser discípulos, de ser seguidores verdaderos de Cristo Jesús, de ser cristianos. Amén. Así de sencillo. Guardar quiere decir no ingresa, cosa que no edifica. Y si anteriormente a nuestra transformación hay cosas, el Señor las retira. Esa paz permite que las cosas salgan de nuestro corazón y de nuestra mente. Y hoy el Señor nos va a hablar. Hoy el Señor tiene palabra para que eso suceda. Para que si hay cosas que ingresaron en nuestro corazón, en nuestra mente, se
retiren, salgan. Y cuando el Señor dice salen, no entran más. Vete y no vuelvas más. Sal y no entres. Amén. Eso es cuando estamos con Dios. En esta época, esta es la era de Dios Espíritu Santo, que nos lleva al Evangelio de Cristo y así entendemos el amor del Padre. Amén. Estamos listos para la palabra hoy día. Amén. Tome su Biblia. Si usted la tiene en la versión impresa con su resaltador, si usted la tiene en la versión digital, ¿qué? ¿No la tiene en la versión digital? ¿Qué es esto? Todos tenemos celular y todos debemos tener en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es con la Biblia en el celular. Usted puede descargar la Biblia que usted ve conveniente, incluyendo animada. ¿Qué generación bendecida somos? Y ese aplicativo ya tiene para que usted resalte, para que usted tenga su propia carpeta de versículos favoritos. Es más, sin distraernos del mensaje del Señor, vamos a compartir con quien el Espíritu Santo así lo indique. Amén. Compartiendo mensaje, compartiendo bendición, compartiendo versículos de la palabra del Señor. Ok, ya estamos listos. Cómodo usted con la espada en la mano, la espada espiritual. Amén. Permítame colocarme en el formato de estudio bíblico. Aquí está. Amén. Y hoy el Señor quiere compartir sobre algo que Él utilizó anoche. Utilizó un colega de trabajo mío para decirme, de esto es lo que quiero que hables. Es un trabajo, un colega con quien estábamos teniendo una conversación genérica. Y el Señor inmediatamente termina la conversación, me pregunta, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? Esto es lo que vamos a hablar. De esto vamos a hablar mañana. Y hoy el Señor tiene para comentarnos, profundizar y sacudir nuestras vidas sobre esta temática. ¿De qué temática estamos hablando? Ok, aquí está. El tema que el Señor quiere compartir con nosotros es el siguiente. El síndrome de superioridad no es verdad. Y veamos, notemos que verdad está con mayúsculas en su totalidad. Y por lo tanto, no estamos solo hablando de la verdad divina, de la verdad completa divina, la que viene de Dios. El síndrome de superioridad no es verdad. No es algo que viene de Dios. No es algo que a Dios le agrada. No es algo que nosotros debemos tener. Amén. Y no vamos a entrar en todo un tema de análisis psicoanalítico donde el síndrome es referido como complejo. y hasta oxímoron, ¿verdad? Qué contradicción. Complejo y superioridad, porque complejo nosotros lo asociamos a algo negativo, pero superioridad pues quiere decir que es algo más que, por encima de, y síndrome es más leve, y por eso el Señor dice, usa la palabra así. Pero muchos hemos escuchado y así nos referimos, como el complejo de superioridad. Dicen aquellos estudiosos de la ciencia del comportamiento humano que el complejo, el síndrome de superioridad no existe, que la realidad es una máscara, que es una forma de esconder el complejo de inferioridad, que eso sí existe, que las personas se sientan menos, que las personas sientan envidia, que las personas sientan de que requieren disminuir a alguien para ellos sentirse mejor, porque en la realidad no es que ellos se sientan superiores. Ellos manifiestan esa superioridad, manifiestan ese
esa forma de disminuir, de expresar que son mejores, despreciando muchas veces, haciéndoles notar, porque no solamente que ellos sienten, y digo ellos, que el Señor nos esté separando, que el Señor nos esté limpiando, que el Señor esté retirando, si esto existe todavía en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Que no haya, no solo pensamientos, no solo sentimientos, mucho menos acciones de este complejo, de este síndrome de superioridad en nuestra vida. Porque en la realidad no lo es. Es un complejo, es un síndrome de inferioridad que se expresa a través de este, vamos a llamarlo así, mecanismo de defensa. Y el Señor nos dice hoy día, pero eso está en la Biblia. Eso está escrito. Eso ha sido siempre así. No es necesario que vamos a una ciencia humana. Porque el síndrome de superioridad no es verdad divina, no es algo del diseño, no es plan de Dios. Y vamos a la palabra. Amén. Invitación hoy día del Señor para Mateo 7:15. Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 15. Y es el contexto mientras usted va encontrando esta versión del Evangelio. Es fariseos, escribas, estudiosos, entendedores, ¿se ve la comilla? De la palabra, del mensaje del Señor están ahí y le están haciendo preguntas. Le están cuestionando incisivamente ciertos comportamientos que existen, entre otros que según ellos son menos y que obviamente estaban queriendo disminuir, poner en menor nivel a los discípulos. También, a todos. No, cualquiera de los publicanos, cualquiera son menor que ellos. Ellos siempre, lo que ellos hacen, siempre es más. Y este es el contexto. Y el Señor menciona claramente, haciendo referencia al mensaje de Papá Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, pues están enseñando doctrinas, mandamientos de hombre. Cuando el mensaje de Dios es contaminado con tradiciones, con cultura, con elementos, y llámese así, de la ciencia humana, para tal vez, mejorar, facilitar el entendimiento, se puede, es grave ayudarle a Dios, porque se puede perder la esencia, contaminar y tergiversar al nivel extremo de estar en el lado opuesto. Transformar, y dice así, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Nosotros aferrándonos muchas veces a tratar de entender bajo lógica, bajo tradición, bajo cultura, bajo ciencia, el plan de Dios para nuestra vida. Este es el contexto. Y es Jesucristo en el capítulo 7, versículo 15, que dice: nada fuera del hombre que entre en él le puede contaminar. Indudablemente estaba haciendo referencia, porque estaban mencionando de la forma de comer de los discípulos y de los que estaban en ese lugar. El Señor dice, no es que Él dice nada de lo que la gente come, está hablando de los alimentos físicos, es lo que contamina. Porque indudablemente hay que cuidar el cuerpo. El cuerpo es el templo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero dice, eso entra y sale. Y el que está, la invitación a leer todo el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Eso entra y sale. Eso tiene un mecanismo biológico, natural, mundano, tridimensional de liberarse. Dice, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina. Y muchas veces este versículo es bien complejo de entender. En la realidad lo que está diciendo el Señor es lo que el hombre manifiesta
de la forma que actúa, de la forma que reacciona. Su comportamiento es lo que manifiesta lo que está verdaderamente contaminado. No es su estómago. No es que tenemos que preocuparnos de nuestro estómago, que sí tenemos que hacerlo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es nuestro cuerpo, que sí tenemos que cuidar. Lo más importante es nuestro corazón y nuestra mente. Porque si lo que de eso nos alimenta, si alimentamos nuestro corazón, nuestros sentimientos, si alimentamos nuestros pensamientos, nuestro intelecto, de elementos que contaminan, nos harán comportarnos, reaccionar, accionar de una manera que delata de la abundancia del corazón y mente. Habla la boca. Y no solo que habla, actúa el hombre, actúa el ser humano. Entonces no es tan importante que estemos preocupados de los alimentos físicos. No es tan importante que estemos preocupados de los elementos físicos, de las tradiciones, de la cultura, que sí lo es. El Señor no está eliminando. El Señor lo está colocando en orden de prioridad, en orden de estatus de importancia. Lo que sí es importante es lo que entra en nuestro corazón, lo que permitimos que sea parte de nuestro bagaje de sentimiento, de pensamiento. Porque eso sí nos hará comportarnos de una tal manera que nos delata. Eso es lo que verdaderamente es importante. Por eso es que algunos versículos más adelante, desde el versículo 21 al 23, él enfatiza, aclara, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y aquí vienen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Hoy el tema, superioridad, el hecho de ser soberbio, que ya hemos dicho, hasta la misma ciencia humana dice, no, la soberbia en la realidad es una expresión de inferioridad. Es una inferioridad escondida. La soberbia de dentro del corazón, si nosotros alimentamos sentimientos y pensamientos que producen acciones, reacciones, comportamientos de soberbia, es porque nuestro corazón, nuestra mente está contaminada, ha sido alimentada con cosas que no corresponden, que no son del plan de Dios. La insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Cuando todos tenemos comportamientos que están en este listado y hoy el Señor está enfatizando la soberbia, por algo será. Por algo el Señor hoy día quiere enfatizar esa maldad, la soberbia, ese complejo, ese síndrome de superioridad, que no es ni verdad científica, psicoanalíticamente, y mucho menos verdad divina. No es verdad, no es la verdad. Porque son expresiones de contaminación de nuestros sentimientos. Hemos permitido que ingresen en nuestro corazón, en nuestra mente, elementos contaminantes de tal manera que producen un comportamiento de síndrome, de complejo de superioridad escondida. Amén. Señor te dice, no, los cristianos no podemos comportarnos así, porque eso ya es claramente, eso es un sensor, eso es una forma que nosotros debemos utilizar. Si usted se siente superior como cristiano, si usted se siente superior, ojo, tenemos nuestro corazón, tenemos nuestra mente contaminada. Hemos permitido, ha sucedido. Y recordemos que tenemos una naturaleza caída. Por lo tanto, es momento, es tiempo de liberarnos. Es tiempo que la paz de Dios gobierne nuestra vida. Que el Espíritu Santo, en todo su poder, guarde nuestro corazón, guarde nuestra mente.
Y eso quiere decir, ya no entra más eso. Y además lo que entró empieza a salir en ayuno y oración. Hay cosas que solamente en ayuno y oración pueden salir. Amén. Prestemos atención a nuestro comportamiento. Porque si usted, si yo, estamos comportándonos como si fuéramos más que otros, por la razón que fuera, y estamos hablando desde el aspecto físico, el aspecto intelectual, el aspecto social, y más todavía en el aspecto espiritual, el que tenga oídos, oiga. Eso no viene de Dios, no es plan de Dios. Invitación hoy día a Romanos capítulo 12, versículo 3. Amén. Mientras usted busca, usted sabe cuánto de favorito es para mí Romanos 12, 1 y 2. Pero hoy el Señor cita versículo 3. Perdón. Porque esas maldades que salen del corazón, en Romanos 12, 14, dicho sea de paso mientras usted va llegando, dice, bendecid a los que te persiguen. Bendecid, no maldigáis. Nosotros no podemos expresar sentimientos tales como superioridad, como soberbia. De entrada, ya sabemos que por debajo y en la realidad, detrás de esa máscara es inferioridad, es inseguridad. Y nosotros no somos inseguros y mucho menos somos inferiores, pero tampoco somos superiores. Y aquí viene porque está escrito en la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros tenemos que profundizar en nuestra fe y eso permitirá que nosotros tengamos una alimentación que se manifiesta en comportamiento con cordura, acorde a lo que corresponde a un hijo de Dios, a un discípulo de Jesucristo, a alguien que está gobernado por el Espíritu Santo, a alguien que está en el camino y que está aferrándose en camino que nos lleva a la vida eterna. Comportamiento con cordura, no con soberbia, no con superioridad disfrazada, que en la realidad, insisto, es inferioridad. Amén. El Señor hoy día nos lleva a Filipenses capítulo 2. Invitación, así como Mateo 7, invitación a leer el capítulo 2 de Filipenses. Pero el Señor cita hoy día 4 versículos, del 5 al 8, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo. Está claro que Jesucristo, el Dios Hijo, vino a dejarnos un ejemplo de comportamiento de 100% hombre. Él siendo 100% hombre nos dejó un ejemplo vivo a seguir. No es algo que alguien lo da, que nunca fue uno de nosotros y que no nos entiende. Es Jesucristo. Jesucristo, así debemos comportarnos. Es el ejemplo vivo. Cristo vive. Dice, si haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Usted de verdad es superior? Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto es superior. Entonces no es a eso. Si de verdad nosotros somos hijos de Dios, si de verdad nosotros ya entendemos que vamos a vivir con Dios, eso nos hace hijos de Dios y vamos a vivir por la eternidad con el Padre. Pero no debemos agarrarnos de eso para menospreciar a las personas, para humillar a las personas de manera negativa, para demostrarles, vos estás perdido, vos no vas a llegar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No corresponde
no es porque nosotros tengamos un título ya sea social, ya sea profesional, ya sea intelectual, mucho menos espiritual, el que nos hace superior. Todo lo contrario, debemos ser como Cristo, que no se aferró a semejante nivel, y dice así en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así es. Aquel que es superior toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, y aún así, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, obediencia. Obediencia a los planes de Dios. Obediencia a lo que el Señor así nos indica. ¿Y cómo recibimos lo que tenemos que hacer? Cuando estamos escuchando la palabra. Y la fe viene por el oír. Nosotros tenemos que crecer en fe y recibir la dosis, el nivel que nos corresponde. Y entonces no seremos soberbios. No tendremos actitudes, ni comportamientos, ni acciones de superioridad. Y mucho menos nos sentiremos, ni lo somos, inferiores. Señor, hoy día nos dice, Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 29. Y permítame aquí. Amén. Vamos a conferir. Mateo, capítulo 11, 29. El anterior era Marcos 7, no Mateo. Ya, eso fue lo que me hizo. Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Toma tu cruz y sígueme. Y aprended de mí. El ejemplo, Jesucristo. Aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Un versículo antes, el Señor bien claramente decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si estamos con sentimiento de envidia, si estamos con sentimientos que nos llevan a pensar mal, que nos llevan a querer inclusive maldecir a cualquier persona. Si alguien nos está agrediendo, el Señor le dice, es conmigo. Nuestro comportamiento debe ser tal cual un seguidor de Cristo, tal cual un cristiano, tal cual un hijo de Dios, manso y humilde de corazón. Nuestro corazón debe estar limpiado, limpio, transformado, llenado permanentemente de cosas buenas, de cosas que edifican, de planes de Dios, entendiendo, conversando, creciendo en fe, escuchando la palabra, leyendo la palabra. Y entonces, cuando nuestro corazón y nuestra mente están alimentados, bien alimentados, entonces vamos a comportarnos tal cual Cristo, mansos y humildes de corazón. Ese sentimiento de superioridad no existe, es una máscara, dicen los analistas del comportamiento humano. Y la Biblia dice, eso no existe en un cristiano. Un cristiano, si de verdad es superior y nosotros somos hijos de Dios, no nos comportamos menospreciando, disminuyendo, manifestando que nosotros ya estamos en el libro de la vida. Pobre de vos, de ninguna manera. Nosotros nos acercamos, nosotros manifestamos nuestro comportamiento tal cual el ejemplo, el camino que nos dejó Jesucristo, manso y humilde de corazón, actuando con cordura, comportándonos como hijos de Dios, que sabe su posición y no necesita demostrarla de ninguna manera. Todo lo contrario, como siervo, sirviendo, ayudando, atrayendo, empujando, compartiendo el Evangelio, para que estén con nosotros, para que lleguen con nosotros, para que compartan con nosotros el reino de los cielos. Amén, amén y amén. Esto ha sido palabra de Dios en miércoles de victoria.
Qué hermoso, de verdad. Amén, 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 amén. El grito nuestro es Cristo vive. Hermano, grite, Cristo vive. No lo puede escuchar. Comparta ahí en los comentarios. Coloque, Cristo vive. Cristo hoy día me ha sacudido. Cristo hoy día me ha llenado de elementos que me permiten tener paz en mi corazón, paz en mi mente. Y si en algún momento hay elementos de rencor, de rabia, de envidia, de ira irracional, que salgan. Y entonces mi comportamiento será de alguien como Cristo, manso y humilde de corazón. Amén. Hermano, los días domingos estamos adorando y orando toda la mañana. Lo esperamos. El siguiente miércoles estamos recibiendo, sintiendo, gozándonos de las victorias del Señor en ayuno y oración. Lo esperamos el domingo. Lo esperamos el próximo miércoles para compartir mensaje del Señor. Amén. El día miércoles de victoria continúa hasta llegar al final antes de esta oración de agradecimiento por este día hermoso de misericordias, pidiéndole al Señor un descanso reparador para prepararnos en las misericordias de mañana. Amén. Nos vemos el domingo adorando en Orlando y el siguiente miércoles de victoria. Bye bye.